la cual tiene como tema el enfoque del nuevo modelo. Para ello hemos invitado a tres expertos en el tema. Tenemos al doctor Ricardo Mercado Collado, al doctor Fabio López Navarro y al doctor Tito Manuel Alcaraz Rodríguez. Del evento va a ser que cada uno de los ponentes tiene 10 minutos para presentar, con el cual, bueno, vamos a tener que utilizar las horribles tarjetas para irnos midiendo en los tiempos. Cuando sea el minuto 7, les mostraré la tarjeta amarilla. Cuando sea el minuto 9 o quede un minuto para concluir, les mostraré la tarjeta roja. En el caso de que tuviéramos un poco de tiempo, que todo corriera bien en los tiempos de la moderación, podremos dar quizás 1 o 2 preguntas del público para poder participar. Si no, de todas formas, los invitamos a que puedan enviarnos sus preguntas a través de Twitter, a través de Facebook, a través del correo electrónico que hemos habilitado para tal respecto. Ok, entonces, bueno, empezamos. El primero en participar va a ser el doctor Ricardo Mercado Collado. Él es egresado de Psicología por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Tiene una maestría en Psicología Educativa por la UNAM, un doctorado en Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid, con más de 30 años de experiencia en todos los niveles educativos. Ha ocupado puestos directivos en ANUYES, la SEP, la Universidad Veracruzana y el Instituto del Consorcio Clavijero. Sus presentaciones y publicaciones en congresos nacionales e internacionales giran en torno a la psicología educativa, la planeación y evaluación de sistemas educativos presenciales y a distancia y el uso de las TIC. Su más reciente colaboración tiene que ver con el aprendizaje colaborativo y a distancia en la Ciudad de México, con varios coordinadores de línea. Y el último, la educación a distancia en México. Bueno, pues bienvenido y comenzamos. Muchas gracias. Muy buenos días. Entramos en materia. Recientemente la Secretaría de Educación Pública dio a conocer los fundamentos pedagógicos de la reforma educativa iniciada en 2013 mediante los documentos sobre los fines educativos, el modelo educativo 2016 y la propuesta curricular para la educación obligatoria. Estos trabajos representan un esfuerzo intelectual que se reconoce para dotar de sentido a la principal reforma estructural propuesta por el gobierno federal. Se aprecia la intención de fundamentar el contenido de la propuesta pedagógica en los avances de las ciencias de la educación y en las mejores prácticas curriculares contemporáneas. Lamentablemente, dichos planteamientos suponen que el sistema educativo mexicano es homogéneo y que la simple, aunque al mismo tiempo compleja, aplicación de teorías y principios puede redundar en mejoras sustanciales en la calidad de los aprendizajes logrados por nuestros estudiantes. La realidad no es así. El panorama es muy desigual, por lo que las estrategias de atención deberán ser también diferenciadas. Las metas propuestas en el modelo son ambiciosas y se expresan en perfiles de ingreso considerados adecuados a las necesidades actuales y del futuro próximo. Los retos para su implementación exitosa son enormes, que abarcan dimensiones políticas, financieras, administrativas y técnicas que requerirán estrategias y acciones concretas diferenciadas en distintas etapas y mecanismos de monitoreo y ajustes a lo largo de periodos prolongados de tiempo. Dichas dimensiones y etapas no son suficientemente consideradas en el modelo, y lo que es más, el anuncio reciente sobre la reducción del presupuesto de egresos de la Federación 2017 a la educación, que incluye la distribución de más del 70% al programa de la reforma educativa, esos son más de 5.000 millones de pesos, representa un duro golpe a las posibilidades de su adecuada implementación. La reforma educativa inició con cambios a distintos ordenamientos jurídicos de impacto en el actor principal de cualquier esfuerzo por mejorar la educación, el maestro. Como dice el refrán, en el pecado se lleva la penitencia. Es un error haber realizado la evaluación de los maestros sin antes haber definido el modelo educativo que debiera servir de referente principal para la elaboración de las evaluaciones y haberlos hecho partícipes a los maestros de su análisis. Las reformas como las que está realizando México logran sus resultados en el largo plazo. Una reforma de esta naturaleza no puede ceñirse a un periodo administrativo sexenal, sino concebirse como un proyecto de Estado que trascienda a distintas administraciones y esté por encima de intereses partidistas, económicos o de otra índole.
La historia dirá si somos capaces de lograr este cambio y serán los futuros estudiantes de educación superior, egresados de los niveles educativos previos, los testigos y portavoces de su éxito deseado. En otro orden de ideas, los resultados de años de investigación demuestran que lo que se dice y se hace en los espacios educativos constituye la concreción del currículum. Una cosa es lo que está escrito en los documentos oficiales sobre los planes y programas de estudio, y otra su expresión en la realidad del día a día de las aulas. En México sabemos que la educación ofrecida a los estudiantes de educación básica y media superior en los establecimientos públicos y privados no marcha bien. Ya vimos algunos datos que son elocuentes al respecto. Es decir, lo que sucede diariamente en las aulas no logra los resultados esperados. A nosotros nos llegan estudiantes con severas carencias formativas que hablan de esta situación terrible por la que estamos pasando. Nadie dudamos que las razones de esta situación no pueden atribuirse solo al maestro, pero también debemos de reconocer que los docentes son quienes, en última instancia, sostienen el diálogo en las aulas y planean, programan y conducen los ambientes de aprendizaje y deciden prácticamente todo lo que se realiza en ellas, gracias o a pesar de las condiciones en las que operan. La reforma educativa mexicana es de alto impacto por las consecuencias que tiene en el ingreso, permanencia, promoción de quienes participan y desean hacerlo en el servicio profesional docente. Si los maestros son los últimos responsables de materializar el currículum, cualquier reforma que pretenda realizar cambios en la práctica docente deberá iniciar o debiera iniciar con su participación en la definición del contenido de la reforma y de su auténtica apropiación una vez legislada y aprobada. Recuerden que la reforma se aprobó en 2 semanas y no hubo mucha consulta, que digamos, al respecto. Lamentablemente, el proceso seguido para diseño, aprobación y puesta en operación inicial de la reforma no ha sido así, y por ello las reacciones que todos conocemos. Si los maestros no se adueñan del modelo educativo y lo hacen suyo, si no se forman y capacitan adecuadamente para sus nuevos roles y si no asumen con todo el apoyo requerido su responsabilidad en la conducción de las trayectorias formativas de los estudiantes, será muy difícil que mejore la calidad de educación que reciben ahora y recibirán en el futuro los niños y jóvenes mexicanos. En cuanto al propio modelo, podemos decir lo siguiente. El primer eje es la idea de la escuela al centro. Es evidente que con esta propuesta se trata de cambiar el énfasis de lo administrativo y considerar al aprendizaje de los estudiantes como el eje central. En ella, en esta propuesta de la escuela al centro, se habla de un nuevo sistema técnico, de un apoyo de los sistemas técnico-pedagógicos y de supervisores como observadores formativos, que identifican fortalezas y áreas de mejora en las escuelas. Esta función es a todas luces positiva, pero debería ser complementada con lo que originalmente se propuso para la evaluación docente, consistente en prácticas de observación y de evaluación en el aula que no logró materializarse. Lo remito a un estudio del Instituto Belisario Domínguez llamado La evaluación del desempeño docente de lo comprometido a lo realizado, en donde precisamente se hace este análisis minucioso de lo que se prometió y lo que ahora se está haciendo con la evaluación. El escenario planteado por el modelo es, por supuesto, ideal. Materiales educativos suficientes y pertinentes, mobiliario y espacios arquitectónicos promotores del aprendizaje activo, reflexivo y colaborativo. Sin embargo, la realidad de las escuelas es muy distinta. Todos sabemos el estado lamentable en que se encuentran muchas escuelas urbanas y miles de centros escolares en zonas rurales. Y ahora, con la reducción al presupuesto anunciado, se aleja aún más la posibilidad de contar con centros escolares con las condiciones mínimas e indispensables de apoyo al aprendizaje. Bueno, la propuesta se basa o hace alusión a la propuesta del informe de Locke sobre aprender a convivir, aprender a hacer y aprender a hacer. Desafortunadamente, su tratamiento es compartimentalizado y asociado a una gradualidad de acumulación a lo largo de la educación básica y media superior. No se atiende con suficiencia a lo propuesto por el enfoque de la comprensión al que se alude en el modelo. No se profundiza en la idea de que comprender algo supone pensar y actuar de manera flexible a partir de lo que se sabe, lo que se hace evidente ante la escasa referencia a trabajar mediante la resolución de retos, problemas, casos y proyectos. Por otra parte, y de una forma verdaderamente sorprendente,
se adjudica de forma limitada al nivel de media superior el desarrollo de las capacidades para aprender a hacer, cuando se sabe que desde el nivel de preescolar los niños son capaces de planear, realizar, documentar y compartir actividades y productos que hacen evidente su comprensión de los distintos aspectos de su realidad. Este tema no es de importancia menor, ya que representa exactamente lo contrario de lo que debiera de ser el centro de la nueva propuesta pedagógica, es decir, las actividades de aprendizaje conduzcan a la realización de proyectos de interés y utilidad de los alumnos. Debe subrayarse la imperiosa necesidad de que el niño encuentre sentido a lo que hace y que mediante experiencias diversas de aprendizaje logre construir y generalizar reportes flexibles, herramientas cognitivas para definir y resolver problemas de la vida diaria. Yo les preguntaría aquí a todos ustedes quién puede resolver una ecuación de primero o segundo grado. Realmente todos sacamos muy buenas notas en matemáticas. Yo no me acuerdo, yo no lo podría hacer ahora, no lo he practicado y nunca tuvo sentido. Igual como haber leído el Quijote, a mí me tocó el archipreste de Ita, que también fue igual de complicado, que lo dejé. A diferencia de muchos otros lugares donde al alumno se le obliga a ir a la biblioteca, pero que él escoja lo que quiere leer. Yo empecé a leer ciencia ficción a los 13 años y soy un fanático de ciencia ficción y empecé a la vida de Babe Ruth, porque yo me sentí que vivía en Estados Unidos, y de muchos otros beisbolistas. Digo, ¿qué es de sentido común? ¿A quién le va a interesar el archipreste de Ita que está alejado siglos de la vida diaria de una persona? No se va a quedar publicado, no lo voy a... En fin, bueno, coincido con el maestro Oral Fuentes de los contenidos, es enorme la cantidad de contenidos, se hace una secuencia, es como si hubiera puesto, a ver, vamos a ver, ¿qué les podemos poner a aprender a los chicos que no sabían? Si bien hay referencia a estudios internacionales sobre las competencias básicas, es una acumulación de contenidos que no tiene mucho sentido. Yo terminaría básicamente con lo siguiente. Lo que más preocupa en este breve balance del modelo educativo y la propuesta curricular es que no es posible lograr cambios sustanciales en los sistemas educativos si no se atienden todos sus componentes, especialmente aquellos que inciden sobre el quehacer diario, áulico, pedagógico de los docentes. No va a cambiar nada si no hay un cambio adentro del aula y dentro del diseño de las actividades de aprendizaje que deben realizar los estudiantes. La reforma educativa anunciada como la más importante de todas las reformas estructurales es ahora, apenas un mes después de darse a conocer sus fundamentos pedagógicos y programáticos, una reforma rasurada de 70% del presupuesto original. Es obligación del Congreso de la Unión interceder para velar por la viabilidad de México hacia el futuro y no solo para apoyar una visión limitada de corto plazo. Gracias. Fabio Fuentes Navarro. Él es doctor en educación con especialidad en mediación pedagógica de la Universidad de La Salle, San José, Costa Rica. Es especialista en política y gestión educativa por la Flaxo. Realizó estudios de maestría en educación en la Universidad Pedagógica Veracruzana y es licenciado en educación primaria por la Escuela Normal Veracruzana Enrique Serrazón. Es autor de diversos libros, artículos de revistas especializadas en educación e investigación educativa. Ha sido evaluador, dictaminador de ponencias, tesis y publicaciones. Además es miembro del programa de análisis político del discurso del Departamento de Investigación Educativa del IES Investar, miembro del comité editorial Saber en la Complejidad de la UPB, miembro del comité científico y comité asesor internacional de la revista Educación y Territorio de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos de Colombia. Ha tenido estancias académicas en la Universidad de San José, La Salle, en la Universidad de Barcelona en España, y sus líneas de investigación son identidad y formación docente, políticas sobre formación y actualización del profesorado y complejidad y descolarización de la educación. Fue director académico y director de centros regionales de estudios de la Universidad Pedagógica Veracruzana y actualmente es director de la Escuela Normal Juan Enríquez de Tlacotalpan, Veracruz, y profesor del posgrado de la maestría en educación de la Universidad Pedagógica Veracruzana. Bienvenido. Gracias.
Voy a leer este texto. Lo titulé Enfoques en el modelo educativo 2016 de la SEP. Lo que aquí expongo articula una serie de reflexiones respecto a la propuesta del modelo educativo presentado y publicado por la SEP el pasado 20 de julio del año en curso, el cual en conjunto está expresado en los tres documentos que acaba de mencionar el doctor Omar: los fines de la educación del siglo XXI, el primero, el modelo educativo 2016, el segundo, y la propuesta curricular para la educación obligatoria 2016, el tercero. Si bien se asume que los documentos en mención guardan cierto nivel de correspondencia entre sí, se entraría el análisis solo en el segundo, es decir, en el modelo educativo 2016, el planteamiento pedagógico de la reforma educativa, sin que ello suponga, que claro, una mirada acotada a su contenido, sino más bien una perspectiva focalizada y contextualizada. En esta virtud, y en función de la importancia que merece el tratamiento de un asunto de interés público, como lo es el modelo educativo de una nación, considero necesario hacer explícito mi locus de enunciación, es decir, el horizonte de intelección desde el cual elaboro estas reflexiones. Mis coordenadas de referencia para este análisis se inscriben básicamente en la noción discurso que propone desde el análisis político de discurso Néstor Lacroix y Rosalía Buenfil, y los aportes de Laswell, Parsons y Miranda al enfoque de política pública. He organizado esta exposición en dos momentos. En el primero abordo algunas condiciones históricas de producción del modelo educativo que propone la SEP, y en el segundo focalizo los enfoques, tanto explícito como implícito, del mismo. Finalizo con dos conclusiones al respecto. En las condiciones históricas de producción del discurso del modelo, la realización de un ejercicio analítico que posibilite cierto nivel de inteligibilidad de las acciones de gobierno, más allá de las lógicas pragmatistas e inmediatistas, inexorablemente está en función del marco referencial que se disponga para ello. Es decir, se hace necesario contar cuando menos con un mínimo de coordenadas de intelección que permitan dotar de sentido a la acción gubernamental y sus implicaciones en el espacio público, más allá del sentido de pura opinión. Por tanto, para este sucinto análisis de las acciones de gobierno en materia educativa emprendidas por la actual Administración Federal, utilizo el enfoque de política pública en tanto perspectiva analítica, toda vez que constituyen un ámbito de indagación de las políticas y una propuesta novedosa para dar cuenta de los procesos de elaboración de políticas respecto a la reforma educativa del Estado. Asimismo, ocupo como dimensión analítica uno de los tres atributos con los que Parsons caracteriza las políticas públicas, y este es el de contextualidad. Por contextualidad debe entenderse, dice Valenti y Flores, que las problemáticas no se producen de forma aislada, sino que siempre están implicadas en procesos de orden político, económico y social, y que estos procesos imprimen un sello particular a las mismas, pero sobre todo a las políticas públicas que se diseñan para tal efecto. En esta lógica, el documento El Modelo Educativo 2016, el planteamiento pedagógico de la reforma educativa, reconoce explícitamente las problemáticas en materia educativa que acontecen en nuestra nación en función de la condición epocal actual. Entre ellas destacan, en términos generales, la profunda inadecuación del sistema escolarizado vigente respecto a las dinámicas inherentes a la sociedad del conocimiento, la excesiva verticalización y jerarquización de la organización escolar y su traducción en relaciones interpersonales escolares altamente similares, y no por ello quisiera relaciones educativas. El agotamiento de la escuela como espacio exclusivo para el aprendizaje. Otro problema que reconoce es la rigidez de planes y programas de estudio, educación básica y educación normal. La subyugación de lo académico, de lo pedagógico, de lo educativo, a lo administrativo, al control, a la eficiencia y de la eficacia. La supremacía del trabajo aislacionista y individualista frente a necesidades educativas y de gestión que involucran inexorablemente el trabajo colaborativo y colegiado. Otro problema que identifica es el exiguo liderazgo académico de directores y supervisores escolares. Y también, otro problema quizás el más grave, la anacrónica concepción de la evaluación y la reactivación del magistrocentrismo decimonónico y de una pedagogía anquilosada que reduce la docencia solo a la enseñanza del contenido disciplinario. Si bien estas problemáticas en materia educativa no se producen de forma aislada, sino contextualmente, es decir, que no necesariamente son de naturaleza educativa, sino que más bien proceden de una serie de circunstancias en espacios-tiempos concretos, resulta inexcusable develar
aquellas condiciones en las que en tanto discurso han tenido posibilidad, entendiendo estas como condiciones históricas de producción. Por tanto, hay que preguntarse cómo se produce este discurso verticalista, jerárquico, centralista, rígido, magistrocéntrico, excluyente, controlador, administrativo, individualista, disciplinario y escolarizante de la educación. ¿Cómo es que llega a ser tal y que así posibilite la configuración de una racionalidad educativa y prácticas escolares por tantas décadas? ¿Cómo es que dicho discurso ha permanecido vigente? ¿Y cómo es que forma parte de los factores críticos y de las problemáticas que el nuevo modelo educativo en el documento, en el segundo, expone? Por supuesto que las respuestas a estas preguntas sobrepasan lo que aquí pretendo. Sin embargo, en el documento que contiene la propuesta se encuentran huellas que permiten pensar en un conjunto de condiciones históricas de orden político en los que se produce este discurso verticalista, jerárquico, centralista, rígido, magistrocéntrico, excluyente, controlador, individualista, disciplinario, escolarizante de la educación. Distingo huellas que aluden inevitablemente al modo de intervención de la esfera de gobierno ante los problemas públicos. En esta lógica, es necesario precisar que si bien en la introducción del modelo educativo, la parte inicial, se explicitan históricamente las acciones de gobierno que han intentado dar respuestas a las demandas educativas de la población desde la creación de la SEP, las problemáticas señaladas en el documento y que configuran el discurso educativo vigente posibilitan cierta inteligibilidad de lo explícito en el mismo, es decir, de lo implícito en el propio discurso de política pública. Por tanto, desde la contextualidad del enfoque de política pública, las problemáticas educativas en materia educativa están en correspondencia a la forma de gobierno que ha tenido la población y sobre todo al modo de intervención de este. Es decir, la forma de gobierno que ha prevalecido en el país en conjunto constituye una serie de condiciones históricas de orden político que han producido este discurso verticalista, jerárquico, magistrocéntrico, excluyente, controlador, administrativo, individualista, disciplinario y escolarizante de la educación. Una forma de gobierno con énfasis en el control social a través de una serie de dispositivos biopolíticos que vigilan y castigan, que disciplinan el cuerpo y normalizan la conducta, una forma de gobernar que se ha caracterizado por trazar una línea que dicotomiza y antagoniza en términos pragmáticos del gobierno con los ciudadanos, una forma de gobernar que procrea y enquiste irremediablemente un sistema de relaciones sociales estructuradas que entronizan la figura de la autoridad y que por tanto jerarquizan verticalmente el acceso a los servicios públicos, cual si estos fueran de uso exclusivos de los miembros de la esfera de gobierno, inexorablemente produce y reproduce un discurso educativo altamente similar. En el marco del enfoque de política pública, considerando la contextualidad como dimensión analítica, la propuesta del modelo educativo 2016 de la SEP en cuanto a política pública en materia educativa presenta un gran desafío por hacer, y es hacer efectivas las intencionalidades enunciadas en el contexto de una forma de gobierno que no resulta del todo compatible en el sentido horizontal, flexible, descentrado y armónico de esas intencionalidades. Si bien el sentido dialógico y relacional de gobernanza que se propone no confronta con el carácter antropocéntrico implícito en el enfoque humanista de la propuesta del modelo educativo 2016, puesto que en ambos la centralidad discursiva radica en el ser humano y sus interacciones, sí constituye un desafío de política educativa, en tanto que la dinámica cultural de la sociedad del presente se inscribe en paradigmas cuyo discurso valora la visión sistémica y orgánica societal de un sistema mundo en el que se habita. Finalmente, para terminar, en términos de Juan Carlos Tedesco, es ministro de Educación de Argentina y el director de la Oficina Internacional de la Educación de la UNESCO, dice lo siguiente, que toda investigación y análisis acerca de la educación y lo educativo debe contribuir al buen diseño e implementación de las políticas públicas. Y espero que estos análisis también sirvan para ello. Gracias. Como parte
va a poner en los sitios electrónicos que tenemos dispuestos para ello, están relacionados con el PIES, entonces ahí todos los documentos que amablemente, si ustedes también autorizan su publicación, ahí estarán disponibles. Seguimos entonces con nuestra tercera participación y última de esta mesa, el doctor Víctor Manuel Alcaraz Romero. Él es psicólogo por la UNAM, doctorado en la Universidad de París con los trabajos de laboratorio de psicobiología del niño de la Escuela Práctica de los Altos Estudios en el grupo hospitalario Edith París. Fundador de la Universidad Veracruzana de la carrera de Psicología, junto con Rafael Velasco, Emilio Rives y Antonio Barco. En la EPNEP Iztacala creó la maestría en neurociencias en la UAM Xochimilco, la de plasticidad cerebral, en la Universidad Autónoma del Estado de México, el Centro de Investigaciones Cerebrales y la Universidad de Guadalajara y el Instituto de Neurociencias. Fue director de la Facultad de Ciencias de la Universidad Veracruzana, en la UNAM, en la Facultad de Psicología, así como fue consejero técnico y consejero universitario, jefe del Departamento de Fisiología en la licenciatura y posgrado, jefe de la División de Estudios Profesionales, coordinador de Psicología Experimental y coordinador del programa de alta división de estudios profesionales, de alta exigencia académica, director de fomento institucional en la SEP, director de Asuntos Internacionales en CONACYT, consejero científico del Gobierno de México para Europa Occidental y para la UNESCO, vicepresidente de la Comisión Latinoamericana de Ciencia y Tecnología de la CEPAL, director general de Investigaciones de la Universidad Veracruzana y director general del Consejo Veracruzano de Ciencia y Tecnología, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3, Premio Nacional de Investigación en Psicología, Premio UNAM, Premio Internacional de Ciencias Sociales en Japón, Orden del Mérito del Gobierno de Francia y Premio Nacional de Ciencias y Artes, que es el más alto reconocimiento que el Gobierno de la República da a los científicos mexicanos. Bienvenido. Preparé también un texto, pero dado el tiempo que tenemos, voy a tratar de hacer una síntesis. Desgraciadamente no me formé en el nuevo modelo educativo, a donde, como lo plantea, está atendiendo a los retos del siglo XXI. Y los retos del siglo XXI está precisamente, a lo mejor esa capacidad de síntesis implica con los nuevos instrumentos y con unas 3 o 4 palabras expresar lo que es imposible de hacer de esa manera. Bien, trataré de hacerlas. El planteamiento precisamente de este nuevo modelo educativo es responder a esos retos que están presentes por el hecho de que la investigación y la tecnología ha avanzado vertiginosamente en nuestra época, y es entonces necesario formar a las nuevas generaciones para que puedan adecuarse a esa situación. Imposible lograr esa adecuación porque los modelos educativos no deberían estar diseñados para la adaptación a condiciones que incluso se desconocen, o para la adaptación a condiciones tan desastrosas como las que ahora estamos viviendo. La formación que debe de hacerse de los estudiantes, la formación es para los hombres del futuro, que implica el poder tratar de lograr una sociedad más justa, donde haya mayor equidad y a donde las capacidades humanas puedan desarrollarse a su máximo. El modelo plantea entonces esa adecuación a esos nuevos retos, pero se hace sin una consideración de la situación en que estamos viviendo actualmente. Los datos que hace un momento nos fueron presentados nos señalan el desastre que existe en la educación actual y que debería haberse considerado para poder precisamente atenderla y ver cómo se resuelven esas situaciones que ahora estamos viviendo. En un país en el que hay tantas diferencias, en un país tan extenso y en el que las comunidades viven en condiciones totalmente diferentes. Así es que ese planteamiento
original del modelo, no tiene en realidad un fundamento, simplemente palabrería. Se hace además en la aprobación de la Cámara de Diputados de una manera muy apresurada, sin hacer análisis ninguno. Y se comienza a la inversa, se comienza haciendo una evaluación de las capacidades de los profesores, porque se les considera que no son idóneos. Pero en el propio documento se plantea que primero debe de prepararse a los docentes para desarrollar el nuevo modelo. La evaluación tuvo que realizarse forzosamente sobre la forma de trabajar anterior de los profesores, y lo que se pretende no es mantener esa forma de trabajar, sino una nueva para la cual es necesario una capacitación especial. Y una serie de condiciones que también se plantean en los documentos del modelo: tener condiciones físicas adecuadas, o sea, hacer adaptaciones en las escuelas, una preparación de los maestros, preparación en la que además no solo se pide que las escuelas normales lo hagan, sino que se adapten, pero para esa adaptación tiene que pasar todavía un largo tiempo. Y se solicita también a las instituciones de educación superior, a las universidades, que participen formando los nuevos maestros. En la orientación que tienen las universidades, la formación está dirigida a actividades de carácter profesional ajenas a la docencia. Tienen que hacerse ajustes de esas instituciones de educación superior para que determinadas carreras estén orientadas precisamente a la docencia, y para que sea la investigación que sí hace falta en los procesos de aprendizaje. Todos los resultados que actualmente existen en la investigación sobre los procesos de aprendizaje no son recogidos en el nuevo modelo, aunque sí se habla de que tiene una orientación constructivista. Se dice que se basa en aportes de la psicología antigua soviética de Vygotsky, y hace críticas muy triviales al conductismo y no recoge lo nuevo, lo que es importante, que es los grandes avances de las neurociencias, y que precisamente permiten esos avances sustentar una actividad educativa a fin de que no se haga a partir de consideraciones de tipo abstracto. Uno de los planteamientos que está presente en el documento es que se debe la formación dirigir a aprender a hacer,